razonar y analizar el abordaje de la reeducación desde el análisis teórico en principio, para luego alcanzar una modalidad de práctica coherente a aquello que nosotros evidenciamos como primer dato que requeríamos para trabajar, que era el valor actual del músculo que nosotros queremos reeducar, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que para ello ustedes tengan siempre presente la tabla de valoración para, a partir de ese dato que podríamos llamarlo como el punto inicial o el piso con el que nosotros contamos para realizar la tarea, podamos analizar de qué manera establecemos el desafío al trabajo del músculo para que éste genere el desarrollo de la capacidad muscular, tanto en fuerza como en resistencia. ¿Me explico? Entonces, nosotros habíamos hablado acerca de que el músculo podía ejercer, ¿no es cierto?, una modalidad de trabajo que estaba relacionado con el tipo de contracción que realiza, que evidencia una modalidad de trabajo. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros nos ponemos a pensar en la relación que tiene el trabajo muscular como el tipo de contracción, en relación o qué determina ese tipo de contracción en una situación de trabajo funcional. Entonces, a grandes rasgos, como dos troncos, digamos, nosotros tenemos, si decimos el tipo de contracción estática, va a estar relacionado con un modelo de trabajo estático, o sea, una contracción isométrica del modelo estático a un trabajo estático. Ese trabajo estático dentro de lo funcional siempre va a estar relacionado con el trabajo de tipo antigravitatorio, de tipo de sostén, de mantenimiento, de estabilización. ¿Sí? O sea, un trabajo que genera una especie de corset que sujeta, que sostiene, mantiene esa contracción que generalmente es de baja intensidad, pero de larga duración. Ese es el modelo estático. Y después tenemos la contracción isotónica en sus dos presentaciones, que nosotros podemos decir la concéntrica y la excéntrica, relacionado con la función, lo funcional. Dentro de lo funcional vamos a hablar del trabajo dinámico, aquel en el cual el trabajo representa un movimiento que para ser característicamente, o sea, real, funcional, tiene que presentar un objetivo de satisfacción. O sea, yo realizo un movimiento para alcanzar algo que deseo, no necesariamente tiene que ser algo, un elemento, no, simplemente puedo ejecutar una actividad funcional en secuencia como para estar sentado pasar a pararme, y de parado poder caminar. ¿Me explico? Entonces yo digo, quiero llegar a la esquina y bueno, entonces todo ese procedimiento que yo debo realizar para alcanzar ese objetivo que me propuse es lo que nosotros reunimos como la condición de funcional. Me está proveyendo a mí de algo que deseo, quiero, necesito. ¿Sí? Entonces hablábamos, ¿se acuerdan al principio de aquellas funciones más hegemónicas, que es la que nosotros podemos nombrar como en principio las ABD, aquella que yo necesito de manera básica para vivir, alimentarme, respirar en principio, respirar, alimentarme, asearme, ¿sí? Y así de esa manera ahí más o menos, pero son las del cotidiano, ¿me explico? Entonces, lo que yo quiero resaltar o remarcar es la correlación que existe entre esas modalidades de reeducación, porque cometemos a veces el error de pensar, suponer o trabajar buscando la fuerza y esperando un nivel de fuerza
que me diga a mí, me permita a mí decir, bueno, se va a poder parar, va a poder subir un escalón, va a poder saltar la cuerda, lo que se le ocurra. Yo tengo a punto algo. Entonces, en la reeducación nosotros tenemos que tener la habilidad de congeniar o equilibrar el trabajo analítico, selectivo, global, más el trabajo funcional. Pues si ustedes recuerdan, desde el punto de vista funcional, nosotros encaramos en algo que es más amplio, ¿sí? Que es como, por ejemplo, la coordinación, ¿sí? El reentrenamiento del esfuerzo, la reprogramación motriz y, bueno, los usos múltiples que puedo aplicar como secundariamente el objetivo de mejorar la circulación, qué sé yo, cardiovascular, pulmonar, ¿sí? Entonces, dentro de ese trabajo nosotros tenemos que ir cada uno en su etapa, cada uno dentro de su posibilidad que tiene que ver con la capacidad del músculo, equilibrar el trabajo analítico, selectivo o global con el funcional, que se complementen. Si yo hago una tarea de ejercitación analítica, tengo que en forma paralela, durante el mismo tiempo, la etapa de trabajo, ir incursionando en actividades que se vayan ampliando, que en principio un punto intermedio podría ser lo global. Lo global porque voy ensamblando otros momentos de un movimiento que tiene que ver con un gesto, ¿sí? Que es lo más común que ustedes conocen de la triple flexión, por ejemplo. Pero la triple flexión es sumamente útil porque la utilizamos para caminar, para dar el paso, entrar en la fase de balanceo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir entonces nivelando la posibilidad de ejecutar actividades funcionales que tengan que ver con el momento del músculo. Léase fuerza, léase resistencia, ¿sí? Y que pueda ir trabajándose dentro del contexto de la función. Me espera un ratito, le daría a mi perro porque me está poniendo lo que sea en la puerta. Hola chicos, buenas tardes. Una preguntita mientras tanto. Hola Carmen, te corto un ratito. Hola, hola. Ustedes el lunes que viene, nosotros estuvimos averiguando y aparentemente a la siesta, antes del teórico, no tienen nada, ¿no es cierto? Para darle el práctico de, como nosotros tenemos el miércoles que viene feriado y el otro otra vez feriado, para hacer el lunes 16, va a haber un práctico en la morgue desde las 1 de la tarde hasta las 3, porque los que tienen práctico de la fisio tienen a partir de las 4 de la tarde en la facultad. Así que de 3 a 4 van a poder llegar bien a la facu. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. ¿Todos pueden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el lunes sería el lunes 16. Este miércoles hay. La semana que viene es el lunes 16 a las 1 de la tarde, todos juntos en el mismo salón. Y allá nos vamos a dividir en los 2 salones que estamos en la morgue. ¿Estamos? Bien. Súper. Bueno, listo. Gracias, Carmen. No te molesto más. No hay por qué. Dale. Bueno, entonces la idea del trabajo de hoy es ir transitando ese análisis, valernos de la teoría para poder tener una buena práctica. Eso es fundamental, porque si bien ustedes, por ejemplo, para que sea más comprensible, ustedes tienen, por ejemplo, aquí en el aula, una serie de videos que muestran cómo realizar una maniobra, que muestran cómo realizar una actividad X, sea cual fuera. En este caso hablamos de reeducación, pero cualquiera. En ese video lo que se trata de nosotros de mostrar y hacerles ver es la ejecución.
que tiene que ver con el mecanismo, o sea, de la ergonomía, del terapeuta, el comportamiento corporal, de qué manera coloca las manos, qué dirección tiene el movimiento, cómo está el paciente. ¿Me explico? O sea, tiene que ver con el hacer. Esa parte de la destreza que nosotros requerimos para realizar una técnica o aplicar una técnica, que no tienen que, o sea, que sería el resultado del análisis previo realizado que proviene de la evaluación exhaustiva del paciente. ¿Me explico? O sea, yo no puedo aplicar una maniobra solo copiando y advirtiendo que si se trata de la cadera, yo trabajo la cadera, pero no hice un análisis de qué situación está la cadera, por ejemplo. Entonces, acá lo que yo quiero resaltar es cómo decidimos o de qué manera nosotros tomamos la decisión de trabajar un músculo o un grupo muscular a partir del dato que proviene de la evaluación, del valor. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber el valor? Es porque tenemos allí el dato de cuál es la situación actual, el piso, yo le llamo el piso, es lo mínimo que puede hacer. Desde el momento que iniciamos la tarea de reeducar, lo que el valor nos muestra es lo mínimo que podemos solicitar, porque el músculo, para ser reeducado, para generar fortalecimiento, generar fuerza, requiere de exigencia. Debemos exigir. Ahora bien, ¿cómo manejamos esa exigencia? Ahí está el problema. Allí es para poder nosotros elegir, seleccionar el tipo de resistencia que vamos a aplicar, tenemos que tener un conocimiento del tipo de trabajo que normalmente realiza ese músculo, en qué situaciones funcionales es requerido, en qué modalidad, cuándo, cómo y por qué. Esas son las preguntas que se tienen que hacer de aquí en más cuando ustedes se encuentran en una situación de análisis evaluativo y de juicio para elegir o seleccionar la modalidad de tratamiento. ¿Me explico? De manera que pónganle atención ¿se acuerdan que al final de la clase el otro día más o menos hablamos de los tips? Yo voy a volver a mostrar ahora esas mismas imágenes y vamos a resaltar cuáles son los tips más importantes que para este momento en que ustedes están transitando tienen que tener en cuenta. Pero paralelamente comiencen el ejercicio que les dije al principio. En la reeducación la vamos a trabajar desde el primer momento con una visión analítica, global y funcional. Y si quieren en un principio hasta pueden tomarla como, digamos, una pequeña progresión de analítico para trabajar solamente el músculo, el grupo muscular de acción común, para asegurarnos que sea ese músculo el que está desarrollando el trabajo, para exigirlo en forma aislada, pero yo no puedo quedarme con la fuerza aislada. No sirve, no es eficiente. Entonces lo que realizamos es al mismo tiempo una incursión con la utilización de ese grupo muscular o músculo aislado dentro de una cadena gestual. Una cadena gestual que ya amplía lo analítico, pero no alcanza lo funcional. ¿Sí? Es como un deportista, por ejemplo. Un deportista te puede hacer un ejercicio, qué sé yo, una máquina de cuádriceps, vamos a poner ejemplo, analítico, ¿no es cierto? Después va a la cancha, está en la cancha, corre y tira una patada al aire. Corre, tira una patada al aire. O patea en el lugar, patea, ¿sí? Pero después le dan la pelota y patea, qué sé yo, el penal. Entonces, ahí tienen ustedes, aislado, analítico, el ejercicio en la camilla de cuádriceps. Global es el gesto de la patada. Patea al aire, pero es el gesto de la patada. Luego, patea al penal con la pelota, allí ya estamos en presencia de lo funcional. Entonces, de esa manera nosotros vamos
como entrenando y adaptando y adecuando. La fuerza generada en forma aislada, incluida en una cadena que es, digamos, acortada, que sería el gesto, y después la función propiamente dicha cuando genera el resultado que nos proponemos, que en este caso sería patear la pelota y meter el gol si tiene suerte, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra planificación tienen que estar presentes siempre, entonces, para poder determinar el análisis del músculo, suponiendo, qué sé yo, un glúteo medio, ¿qué características de trabajo del glúteo medio y qué importancia puede tener en algunas situaciones funcionales el glúteo medio desde su punto de vista? A ver, ¿quién puede darme una idea? ¿Cómo pensarían, cómo empezarían a analizar el futuro trabajo con un glúteo medio? Puede ser haciendo la prueba de Trendelenburg. Sí, esa es una funcional, pero ese me da un dato funcional. ¿Cumple o no cumple la función? ¿Y cuál sería la función? Estabilidad transversal de la pelvis. No te escuché, perdón. Estabilidad transversal de la pelvis. Sí. Entonces, fíjate vos, en una evaluación vos podés hacer eso y tenés un dato funcional. ¿Cumple o no cumple? ¿Es capaz o no es capaz? Y puede tener quizá una medición intermedia. Ese es un dato. El otro dato que necesitas o que necesitan, ¿no? La valoración, Yo requiero la valoración, entonces yo tengo dos ya situaciones de evaluación, ¿no? ¿Sí? Eso es el punto de vista de simplemente de colocarle un título al músculo. Por ejemplo, si me voy a lo que habló el compañero, digo, ¿es funcional o no funcional? ¿Sí? No puede realizar o no tiene éxito en la prueba, es no funcional. Ahora ese no funcional a su vez se desgrana en distintos tipos de valores por su capacidad. Tenemos distintos tipos de trabajos no funcionales, que es lo que está dentro de la tabla. Entonces, después yo me pongo un poco más exquisita y empiezo a indagar con la técnica evaluativa de qué valor tiene ese músculo. Me da un valor X, valor 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo una noción no funcional, valor 2, específicamente. ¿Qué hago con ese músculo? ¿Cómo lo pienso? Para poder después seleccionar la estrategia de trabajo. Más o menos háganse el panorama analítico, global, funcional. Analítico, ¿cómo lo trabajarían? Si fuera manual, por ejemplo, un trabajo manual y un trabajo libre, un ejercicio común y corriente, que cualquiera puede tener noción. ¿Abducción de cadera puede ser? Sí, claro, esa es la actividad, esa es la acción. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo? Respetando los planos y ejes, profe. Sí, seguro. Pero vos vas a trabajar el músculo acá. Vos no vas a trabajar articulación. Entonces, ¿el músculo qué hace? Abducción de cadera. Lo más importante. Entonces, en forma analítica, ¿cómo lo trabajas? Si fuera, por ejemplo, una reeducación manual, valor 2. ¿Qué es lo que primero van a recordar del valor 2? Lo trabajaremos en un plano horizontal, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es no funcional. La gravedad. Exacto. Bueno, pero ese es el valor 2. ¿Sí? ¿Qué más hace el valor 2?
Arco completo. Sí, arco completo. 5 repeticiones. Exacto. Bueno, entonces yo tengo un valor 2 que hace todo el arco de movimiento y que me hace 5 repeticiones. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado que aún dentro de un mismo valor podemos tener distintos comportamientos? Yo puedo estar en lo alto de ese valor o en lo bajo de ese valor, que generalmente va a estar relacionado con el número de repeticiones mayormente, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, al ser todo no funcional, la fuerza también depende del umbral de fatiga, ¿sí? ¿Me explico o no? Están muy relacionados. Si se cansa rápido, poco podemos generar fuerza y poco podemos aplicarle desafíos. Entonces tenemos que ser muy equilibrados para aplicarle los desafíos. Y esos desafíos a los que yo me refiero son los que tenemos allí como a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Porque no es una cosa estructurada, la progresión de la resistencia. Cuando nosotros nos referimos o hablamos de la progresión de referencia, estamos hablando de qué manera nosotros vamos a ir concatenando las distintas aplicaciones de desafío. Esa resistencia es un desafío. Ahora, ¿cómo manejo la intensidad o el tipo de resistencia? Y ahí es donde está el mayor secreto, porque nosotros tenemos que transitar un camino entre lo que puede ser un valor no funcional a un valor funcional, por ejemplo. Y que nosotros simplemente con la técnica de reeducación lo que hacemos es facilitar ese proceso y hacerlo de la forma más funcional y normal posible, natural posible. Entonces, volvemos al glúteo medio. ¿Cómo piensan ustedes cuál podría ser la primera resistencia que para exigirle trabajo a ese valor 2? Aumentando las repeticiones. Sí, esa es una forma muy convencional de empezar, pero está bien. En un valor 2 está bien. 2 menos está muy bien, ¿sí? Porque te hacen pocas. Ahora bien, si por ejemplo vos estás en el tope del valor 2 y aumentar repetición y siempre quedarte en esa misma modalidad, te retrasa. No. Llega un momento en que vos las repeticiones las tenés que convertir en potencia. Entonces, recuerden entonces, en estos músculos que generan pocas repeticiones, no está mal y está muy bien iniciar con aumentos de repeticiones, solicitar más cantidad de repeticiones por vez de trabajo. Pero no es suficiente. ¿Contra la gravedad, profe? Claro, pues fíjate que imagínate, ustedes pónganse en la cabeza, imagínense esto es un glúteo medio que mueve una palanca, un brazo de resistencia muy significativo, pesado, ¿sí? Entonces ese pasaje de la horizontal a la vertical es como un poquito grande. ¿Puede hacerse juego de contracciones? Puede ser que... A ver, ¿en qué situación? Sí, el juego de contracción, ¿en qué situación? ¿En la horizontal? Sí, trabajar amplitudes interna, media y externa. No, eso es otra cosa, eso no es juego de contracciones. Eso es otra cosa. Vamos a dejar un ratito descansando el juego de contracciones y vamos a analizar la amplitud de trabajo. Profe, puede ser que una vez que alcance las repeticiones de los valores 2,
y el gesto ya sea el adecuado, digamos, se vea fluido, puede ser que se le ponga resistencia, una resistencia leve al final del largo de movimiento, digamos. Esa sería una opción. ¿Ah? Esa sería una opción, sí. Sí, es una opción y es la más común, digamos, porque es la que se asemeja al valor siguiente, ¿no es cierto? Un valor 2 más. ¿Sí? Pero analicen ustedes desde otro punto de vista a ver qué otra cosa se les puede ocurrir para generar desafíos sin irnos a hacer el valor siguiente. Ese es el desafío que le imponga a ustedes, porque generalmente no es tan sencillo que a la primera que ustedes comiencen a trabajar ya lo puedan hacer en el valor siguiente. Imagínense, yo le evalúo hoy y comienzo a trabajar, entonces va a estar en ese valor. Me salió 2, yo tengo que pensar que lo tengo que trabajar con la capacidad de un valor 2 exigido, pero que no es un valor 2 más. Estoy en transición. Si yo lo aplico ya directamente resistencia al final del movimiento, sí, puede estar bien, pero ¿cómo manejo la resistencia? Porque si no sería un valor 2 más. Tiene que haber un paso intermedio la mayoría de las veces. ¿Me explico o no? No es tan fácil que vos rápidamente inicies el trabajo. El primer trabajo que voy a hacer en ocasión es justamente con la modalidad que es el valor siguiente. No sé si me pueden comprender esa parte. Sí, profe. Claro, entonces nosotros tenemos que buscar el camino intermedio. Por eso me gustó mucho la idea de ese camino del trabajo de amplitudes. ¿Sí? ¿Cómo le exigiríamos nosotros mayor trabajo a ese músculo? Que me hace arco completo. Profe, ¿y haciendo ejercicios así isométricos podría ser? Sí, yo puedo aplicar, en este caso yo puedo aplicar. Y que generalmente, cuando nosotros decimos esa pequeña resistencia final de movimiento, se refiere a esto, a generar un momento estático durante el trayecto. Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que esa exigencia del cambio de contracción solicitaba mayor número de unidades motoras, ¿no es cierto?, despertaba, acoplaba, no solamente que cambiaba el modelo, sino que reclutaba, ¿sí? Entonces está bueno. ¿Y cuándo seleccionarían ustedes ese momento estático? ¿En qué angulación del arco de movimiento? ¿En cualquiera o analizarían alguna situación especial? ¿Tendrían en cuenta algo para poder aplicar eso? ¿Puede ser cuando el músculo tenga la mayor eficacia? No, no. Acá no tenemos que esperar nada, nosotros tenemos que generar eso. Nosotros tenemos que ser los facilitadores de eso. Entonces, volvemos otra vez al principio. Tengo el músculo, glúteo medio, y sé cómo trabaja en forma analítica, cómo trabaja en forma global y cómo trabaja en funcional, ¿sí? Para tomar cualquier decisión de cómo voy a trabajar en lo analítico, de qué manera voy a aplicar los diferentes tipos de estrategias de fortalecimiento o desafío de progresión de resistencia, voy a tener en cuenta la modalidad de trabajo en lo funcional. Y si este músculo para mí es sumamente importante para mantener la estabilidad de la pelvis, ¿qué tipo de trabajo supone que realiza en ese momento? ¿Cómo trabaja el glúteo medio para sostenerme a mí con la pelvis equilibrada cuando doy la patada del jugador de fútbol? O cuando doy un paso. ¿Qué tipo de trabajo realiza? Isométrico, porque va a estar estabilizando la pelvis. Claro, estático, porque sostiene, estabiliza. Entonces, fíjense ustedes, supónganse, imagino
¿En qué momento de la función X, que en este caso vamos a decir caminar, que es lo más común, el glúteo medio a mí me trabaja una función estática, en un trabajo estático, perdón. Profe, tengo otra consulta. Si funcionalmente el glúteo medio actúa como un estabilizador de cadera, o sea, lo trabajaríamos isométricamente para que cumpla esa función, pero puede ser otra variable trabajarlo de forma excéntrica en alguna actividad. Claro, pero no olvídate, todo sirve. El tema es que es a lo que quiero llegar, que hagan un hilo de análisis para que vean cómo se pueden valer de las distintas modalidades de trabajo, de los distintos tipos de contracciones, de las distintas situaciones de resistencia, para generar reclutamiento. Simplemente nosotros lo que queremos acá es reclutar, que trabajen más unidades motoras para que produzca fuerza o sea capaz de contraerse más tiempo. ¿Sí? Entonces, todo ese análisis que vos estás pensando, todo eso que decía, a ver si hago una excéntrica, no tiene que alejarse del valor con el que estamos contando y del músculo que estamos trabajando. En este caso, el glúteo medio. Entonces nosotros sabemos qué acción tiene en forma analítica, sabemos cómo puede ser incluido en una cadena de movimiento gesto, ¿sí? Y después sabemos qué función tiene. Entonces, nuestro modelo de reeducación tiene que alcanzar esos 3 estamentos de manera creciente. Y nosotros de esa manera creciente vamos a ir, en principio, trabajando desde lo analítico, ¿sí? Pero sin dejar de ver la proyección a lo gestual y a lo funcional. ¿Me explico, no? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos para aplicar un determinado tipo de resistencia, un determinado tipo de trabajo, acá en lo analítico, porque su valor es muy bajito, no es capaz de poder lograr otras situaciones, tienen que ser coherentes con lo que después ese músculo va a tener que realizar en un modelo funcional, a medida cuando vaya aumentando su capacidad. Entonces nosotros no podemos trabajarlo de una manera y después cuando tenga fuerza exigirle otra cosa que nunca habíamos trabajado. ¿Me explico, no? Entonces volvemos a la situación que una de las compañeras decía acerca de la contracción isométrica. Una pequeña resistencia que me genera un momento estático, o sea, la fuerza muscular no me tiene que vencer a mí, ni yo tengo que vencerle a él. Y que generalmente está relacionado con la última parte del trayecto, porque es lo que corresponde a la amplitud interna, que es cuando el músculo tiene menos eficacia. Entonces ahí se traduce la cantidad de resistencia que yo le estoy aplicando a esa fuerza. ¿Sí? Entonces, le aplicamos una pequeña resistencia al final del movimiento, sí, vamos a tener resistencia por 2. El cambio de contracción en isometría y un mayor solicitud de reclutamiento en una posición de desventaja porque ya está parcialmente acortado, ya viene acortándose, ¿sí? Ahora bien, esa situación de solicitud de isometría o de trabajo estático, siempre vamos a tratar de solicitar en la angulación que normalmente en la funcionalidad ese músculo realiza un trabajo estático. Vamos a hacer el caso del glúteo medio. ¿Me explico? No lo voy a poner en cualquier lado. Yo voy a analizar qué músculo es cuando frecuentemente por la naturaleza del músculo y el tipo de movimiento que genera y en qué funciones está incluido, requerido, cuando hace dinámica, cuando hace estática. Entonces les voy a tratar de trabajar siempre o reforzar siempre en coherencia con eso.
A eso me refería yo cuando hablamos que tengo que analizar al músculo desde lo analítico, lo gestual y lo funcional. Porque no, el trabajo es desgranado, o sea, nosotros disociamos el trabajo, pero el músculo, el sistema nervioso no sabe de eso. Él quiere hacer su función, trabajar en su función, nosotros lo reeducamos de una manera distinta, entonces nunca vamos a lograr la conexión. O sea, nosotros para lograr una función hacemos el trabajo desgranado para que después integrarlo. Entonces yo genero fuerza, genero resistencia, pero en ese mismo momento, en esa misma etapa, con el nivel de fuerza que tenga, con el nivel de resistencia que tenga, ensayo un modelo gestual y ensayo un modelo funcional. ¿Me explico, no? Con la fuerza que cuente. Pero de esa manera yo voy sosteniendo la memoria al movimiento, la memoria gestual y el ejercicio de la función. Entonces el músculo sigue conectado a su función, aunque no la pueda realmente ejecutar por falta de fuerza o no puede incluirse debidamente en la función por déficit de fuerza. Pregunta hasta acá, yo quiero que me sigan el análisis. Es sumamente importante el análisis para no ser máquina. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Cuántos segundos es recomendable los trabajos isométricos? Y mira, empezamos con 5, 50. Ustedes van a ver ahí la tabla de el modelo de trabajo estático que está tabulado y te va midiendo y tranquilamente puedes llegar a 20, 25 segundos. Pero eso va progresivamente aumentando. En una sola contracción, en un solo momento. ¿Sí? Entonces, el tiempo sería, el tiempo que nosotros le aplicamos o que pedimos la contracción es lo que sería las repeticiones en un isotónico. Bueno, pregúntate acá. Vamos a repasar sobre lo escrito, digamos, para que, como ustedes van a manejar esta bibliografía, no sé qué. Entonces, nosotros tenemos la progresión de la resistencia, que es lo que nosotros podemos conocer afuera más o menos, de qué manera se incrementa esa resistencia. O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, gravedad eliminada que un plano diagonal, por ejemplo, que ya sería una primera progresión de relación del trayecto de movimiento con la vertical de la gravedad. Yo en el movimiento horizontal evito toda acción de la gravedad. Ahora, yo a esa horizontal le voy agregando grados de inclinación y le voy inclinando cada vez más hasta alcanzar la vertical. Entonces, esa es una buena transición que yo puedo realizar en planos inclinados para ir de esa manera preparando, adecuando el músculo para soportar, tolerar y ser capaz de vencer la acción de la gravedad, que generalmente utilizamos mucho en casos, por ejemplo, de segmentos muy pesados, como este que estuvimos hablando, si hablamos de trabajar con palanca larga. Entonces, esa es otra modalidad que yo puedo tomar para adecuar la resistencia, manejar la longitud del brazo de resistencia. Puedo pasar a trabajar en la vertical, pero como todavía no es muy solvente contra la vertical, achico el brazo de palanca, acortándola, el brazo de resistencia, perdón, acortándola, el brazo de palanca. ¿Sí? De esa manera, entonces, el segmento se hace más liviano y la fuerza es suficiente y empieza de esa manera el trabajo en contra de la gravedad. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Ese análisis, o sea, mejor dicho, la selección de una u otra va a depender del tipo de músculo que sea. No va a ser igual.
los flexores de muñeca, que el glúteo medio, porque el brazo de resistencia que manejan, si bien la potencia intrínseca al músculo tampoco lo es, pero el segmento no es significativo en cuestión de peso. Entonces el análisis no va a ser igual. Las estrategias van a tener que ser diferentes. ¿Me explico? ¿Me siguen? Más o menos cómo vamos trabajando eso. Bueno, esto ya hablábamos que el valor inicial es el dato, ¿sí? Y entonces a partir de eso nosotros empezamos a pensar. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo trabajamos? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar, podemos desgranar si quieren o separar ¿qué le puedo yo exigir a la potencia muscular? ¿Qué exigencia le puedo dar? ¿Qué resistencia le voy a aplicar? ¿Sí? Y bueno, y si voy a insistir en aumentar la cantidad de repeticiones o me voy a dedicar solo a la potencia. Entonces, esa selección de por dónde comienzo, cuál es mi primer abordaje, lo vamos a obtener a partir del análisis. Y uno de lo primero que vamos a pensar es lo que le decía recién. En ese valor que me dio el músculo X, ¿está al tope del valor o está recién entrando a ese valor? Está, como decimos, borderline, justo, le dio ese valor, pero es el mínimo. Entonces, ese va a ser mi primer dato importante para decir yo, si recién entra en este valor, se agotó a partir de la tercera repetición y indudablemente no puedo ir a pensar en generar fuerza, en desafiar la fuerza. Tengo que generar mayor resistencia y que sea capaz de contraerse más cantidad de veces para que yo pueda tener con qué generar trabajo de potencia. Si no, en la primera repetición ya se me fatiga porque le exigí en fuerza. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, quiero que me digan, porque esto vamos a conversar 20.000 veces si es necesario para que les sea sencillo. No se apeguen a una estructura. Aquí el análisis es lo importante. Después, la decisión tiene que estar fundamentada, pero yo puedo trabajar con polea, el otro puede trabajar con la tabla de Pobre, el otro puede trabajar con la mano, o sea, después, pero el análisis es lo importante. ¿Cómo planteamos la estrategia? Bueno, a partir del dato, nosotros vamos a ir trabajando las distintas posibilidades, que es lo que ya hablamos. Nuestro primer objetivo es reclutar. Cuando tenemos valores muy bajitos, es reclutar y generar fuerza. Generar fuerza y generar resistencia, o sea, que sea capaz de fatigarse menos, que sea capaz de trabajar más tiempo. Y bueno, esto a nivel de desafío debe ser lo suficiente para estimular la activación de más unidades motoras, por lo que debe ser progresivo. Antes que esto, por ejemplo, antes de decir que debe ser progresivo, yo le diría que el desafío tiene que ser lo suficientemente coherente con la potencia inicial del músculo, que le genere un desafío o una exigencia capaz de lograr. Solo tenemos que valorar en ese análisis lo que le decía, ¿estamos en el piso o estamos en el tope del valor? Entonces la exigencia que yo le aplico tiene que ser posible de ser respondida, alcanzada. ¿Me explico? No aniquilamos el músculo. Entonces allí está, por allí la posibilidad de que si vemos que la potencia es la mínima del valor, y bueno, el camino es generar resistencia. Resistencia que en la exigencia no deja de ser un desafío a la fuerza. ¿Me explico ahí? ¿Comprenden esa parte?
O sea, el poder hacer una vez más, el poder hacer 2 veces más, requiere de fuerza. ¿Sí? De una fuerza menor que si nosotros le impusiéramos una resistencia, ¿no? Porque se maneja solo con su brazo de resistencia, o sea, una resistencia interna. ¿Vamos hasta ahí o no? Contesten, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el ejemplo que es lo que estamos dando ahora, así que no vamos a quedar ahí. Y los valores funcionales, fíjense que nosotros podemos alcanzar un valor funcional, pero que tiene nombre de valor funcional simplemente porque es capaz de hacer un segmento de su trabajo en contra de la gravedad, como puede ser un valor 2 más, 3 menos, ¿sí? O 3. El 3 que ya lo consideramos un límite, pues un 3 nosotros lo podemos exigir mucho más, ya no precisa de esta modalidad analítica manual. Ya puede iniciarse de entrada con otra modalidad de trabajo. Nosotros queremos ser minuciosos con músculos muy débiles, generalmente iniciamos el trabajo de reeducación con la analítica manual, que es lo que estamos aprendiendo ahora en este momento, que es a lo que me refería. Yo tengo que hacer este análisis, determinar de qué manera voy a trabajar y después pasar a la ejecución práctica, que es la aplicación de la técnica a través de la destreza manual, ¿sí? Que es lo que ustedes ven en los videos. Pero en los videos no le da el análisis, así que no se apeguen solo al video. Bueno, entonces cuando hablamos de valores funcionales tenemos digamos, un abanico un poquito más amplio de trabajo porque la capacidad del músculo me lo permite, y de esa manera podemos jugar mucho con los tipos de contracciones, podemos jugar mucho con las amplitudes de trabajo, ¿sí? Y podemos incluirlo mucho también en actividades más globales y funcionales, ¿no? Porque ya tienen cierta capacidad, y entonces nosotros, parte de nuestro trabajo de reeducación, aparte de insistirlo analíticamente, es ser capaces de crear una serie de ejercicios que involucren cadenas gestuales y funciones, ¿no? Con el uso del peso del propio cuerpo dentro de el rango de que el valor es capaz de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte ustedes tienen que tener la amplitud como para observar la modalidad de fuerza analítica y de qué manera puede responder dentro de su normal, o sea, su habitualidad, ¿no? Gestual o funcional. Entonces, hay una cosita que nosotros no hablamos, que son también los facilitadores, ¿no? Los facilitadores que a nosotros nos van a permitir, no sé si está por acá, ¿no? Nos van a permitir generar mayor reclutamiento o valernos de algún artilugio para generar mayor reclutamiento. Y una de esas, ¿se acuerdan que hablábamos de la tensión útil? Cómo trabajamos nosotros el músculo dándole tensión útil para que tenga mayor ventaja y de esa manera te responda mejor. ¿Sí? Así como la ventaja útil a nosotros nos proporciona una posibilidad de facilitar en aquellos músculos que son muy débiles y que queremos que trabaje, aunque sea de manera refleja y facilitada, pero el tema es que empiece a contraerse, de manera que empiece a adquirir el hábito de contraer. Podemos utilizar esa misma situación, pero para darle desventaja, que sería una de las modalidades de resistencia que podemos aplicar y que está relacionada en forma directa con el trabajo en amplitud interna, ¿no? Cuando nosotros hablamos de desventaja mecánica aplicada a un músculo, al trabajo de un músculo, estamos hablando del trabajo en amplitud interna. Puede ser mayor angulación, menor angulación, depende de qué cantidad de desventaja queremos darle, pero si nosotros ya le solicitamos actividad a partir de una posición de parcial de acortamiento, el músculo está en desventaja para responder, ¿no? Entonces le cuesta más
activarse y la activación es más dificultosa. No solo le cuesta más, sino que es más trabajosa porque las fibras no están en tensión. Entonces esa es una forma que muy ocupada, que es muy buena en estos valores. Entonces, tanto para cuando requieren de que se active mejor para poder dar inicio, por ejemplo, y incentivar el reclutamiento, o cuando quieren utilizarla como resistencia, acordarse que puedo manejar entonces la ventaja del músculo de acuerdo a la tensión de estiramiento, mayor o menor. Y sobre esa tensión de estiramiento, cuando utilizamos el concepto de ventaja, podemos también aplicar un plus sobre esa ventaja, que sería el reflejo de estiramiento. El reflejo de estiramiento consiste en un mecanismo, o sea, un procedimiento que aplicamos mayor tensión a la tensión. Nosotros colocamos el músculo en tensión máxima de alargamiento, y sobre esa tensión máxima le exigimos un poquito para despertar el reflejo. El reflejo, como respuesta, va a contraer el músculo, ¿no es cierto? Esas unidades motoras que responden al reflejo en forma automática y refleja, se suman al reclutamiento voluntario. De manera que para que la maniobra, o sea, el uso del reflejo de estiramiento sea efectivo, tiene que ser simultáneo, al mismo momento. El reflejo responde sin actividad voluntaria, o sea, yo lo despierto con mi estímulo, con el estímulo que yo le aplico, a la vez que le doy la orden. Entonces se suman las contracciones y de esa forma genera mayor reclutamiento para poder dar respuesta a la actividad, para poder generar movimiento, por ejemplo. Entonces, el reflejo de estiramiento va a estar muy relacionado, o sea, va a ser muy aplicado o beneficioso en aquellos músculos que tienen mucha dificultad para iniciar el movimiento, solo quedan en la primera parte del trabajo, o sea, aquellos músculos que solo son capaces de realizar una amplitud externa de trabajo. No tienen fuerza para continuar el resto. Entonces allí es provechoso. ¿Por qué? Porque la respuesta refleja es efímera, se da y se pierde. Solo se da en ese momentito. Entonces, aplicar reflejo de estiramiento, por ejemplo, a este valor 2 del glúteo medio, no me es útil porque no suma. No es relevante lo que recluta un reflejo en un músculo que ya es capaz de recorrer todo el arco movimiento. ¿Me explico hasta ahí? Entonces sería una pérdida de tiempo, no sería, realmente no aporta. Simplemente con la ventaja ustedes ya le están dando la facilitación que necesita o que requiere, que es útil. En cambio el reflejo de estiramiento allí no. Entonces, el reflejo de estiramiento mayormente lo vamos a reservar en aquellos músculos muy débiles que apenas pueden iniciar su contracción, que solamente pueden alcanzar una amplitud externa. Entonces, fíjense cómo ahí en el manejo, vamos a volver a ver si encuentro por acá, al manejo de la progresión, ¿dónde estaba la tablita esa? Más o menos, ¿no? Acá, más o menos, esto era una cosita, pero no quiero que se apeguen como si fuera que es la Biblia, ¿no es cierto? Porque esto es nada más que a modo de ejemplo, que ustedes a medida que van estudiando y analizando y viendo y relacionando con otras técnicas, como puede ser lo que van a ver más adelante, movilizaciones activas asistidas, movilizaciones activas resistidas, todo lo que sea el modelo activo va a ser aplicado en la reeducación. Nosotros vamos a recurrir como la técnica de la técnica, la selección de un determinado tipo de movilización activa relacionado con el trabajo del músculo que estamos reeducando, nos va a permitir seguir generando el fortalecimiento, que puede ser aplicado tranquilamente a la parte global o gestual, ¿sí?
y a la parte funcional, porque allí en esas modalidades ya nos vamos a ir desprendiendo de la maniobra, de lo manual. Ya va a ser un trabajo más libre y que después puede ir siendo, digamos, avanzando, progresando a trabajos con cargas, ¿no es cierto? Que nosotros pretendemos eso porque la gran ventaja de la carga, a diferencia de la resistencia manual, es que es dosificable, objetivamente dosificable. Nosotros aplicamos una carga externa y sabemos cuánto pesa. En cambio, aplicamos una resistencia manual y no tenemos una precisión para decir cuánto significa esa o qué intensidad tiene. Nosotros ponemos baja, mediana, alta, pero siempre va a haber un más menos que va a diferir de una persona a otra o en la misma persona al principio del día, al final del día. ¿Sí? Bien, pregunta hasta acá. Me asustan cuando nos preguntan, no saben todo, no saben nada. ¿Cómo es? Bueno, les sugiero que empiecen a leer mucho, porque de esto se va a tratar los prácticos y precisamente de esto se va a tratar la actividad. La actividad en el aula va a ser un trabajo acerca de una reeducación en un contexto de un caso. Se van a tener que analizar el caso. ¿Sí? Así que avancen un poquito, adelanten, tratando de comprender lo máximo posible esto, porque en el práctico vamos a hacer, pero nos vamos a dedicar más a tratar de compaginar el análisis con la ejecución. Entonces avancen con la parte teórica mínimamente. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, profe. Bueno. Bueno, entonces, el miércoles empezaremos con los músculos del miembro inferior. ¿Sí? Así que entonces traten de llevarlo más o menos planteado a las distintas modalidades de reeducación con la aplicación práctica. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones más o menos se necesita para pasar al siguiente valor aproximadamente? Soy un poco bruja, pero no tanto. Todo depende del caso, ¿saben? Porque hay distintos tipos de pacientes. Y eso es lo que nosotros le queremos hacer ver en este trabajo. Que hay contexto de la situación del paciente, la situación clínica, la edad, el antecedente, la causa, todo influye. Entonces vos podés tener un estimado, pero no siempre se cumple. Entonces vos trabajás sobre la marcha y vas reevaluando. Al cabo de un momento, cuando ves que hay un cambio en la respuesta, haces una evaluación y volvés a replanificar en base a los datos que obtuviste nuevamente. Pero nosotros no podemos realmente determinar el tiempo así tan a ciencia cierta, porque no es verdad. Un viejito, quizá una persona mayor no te responda con la misma velocidad que un deportista, ¿sí? O un niño. Todo depende de la situación del paciente. Por eso mi interés en que ustedes se empiecen a acostumbrar, a familiarizar sería la palabra, en análisis micro, que en este caso sería el músculo que estamos reeducando, y el macro, que sería el paciente, la persona que está sufriendo una debilidad que proviene de una causa y que a su vez tiene
un contexto clínico que le puede ayudar o no, ¿sí? O sea, por ejemplo, un obeso no es lo mismo que una persona atlética. Entonces hay una serie de factores que tienen que ver con la situación del paciente que afectan el desarrollo o el progreso del tratamiento. Y el abordaje que nosotros hagamos tiene que ser en función de ese contexto. Nosotros tenemos que analizar ese contexto y tenerlo en cuenta para seleccionar la modalidad de trabajo. Entonces, este es el primer ejercicio que a mí me gustaría que ustedes empiecen a tener, en el sentido de decir, soy capaz de abstraerme del punto del ejercicio, digamos, en este caso es decir, yo tengo que reeducar el glúteo medio y me pongo a hacerle fuerza. No, esa fuerza tiene que ir hacia algún lado y esa fuerza tiene que generar algo para el paciente, tiene que significar algo para el paciente. ¿Por qué? Porque la falta de esa fuerza le ocasiona algún déficit mucho más importante de que poder separar, ¿no?, la pierna. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, no tiene estabilidad de la cadera y camina con Trendelenburg, ese es un déficit que tiene el paciente. ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Pero el primer paso es que tenga la capacidad de generar la fuerza que requiere la función de estabilización. Entonces, ese es mi primer paso, de lo micro a lo macro, y después ya voy a la función general, que es todo el paciente en relación a su estado general, que lo atraviesa. La edad, el peso, condición clínica, si es diabético, si es, qué sé yo, cardíaco, todo eso vamos a tener que analizar al momento de hacer un trabajo como este. ¿Pregunta hasta aquí? Profe, a mí no me quedó muy claro esto, lo de en qué momento colocar la resistencia. La resistencia la vas a aplicar en el modelo que vos elijas, ¿no es cierto?, el tipo de resistencia, cuando vos ves que el paciente está realizando la tarea en forma cómoda, holgada, cuando no es más exigencia. ¿Viste cuando vos te vas al gimnasio y al principio, los 2 o 3 primeros días, te morís haciendo el ejercicio y a la siguiente semana hacer lo mismo y te sentís cómoda? No te generan esfuerzo. Bueno, en ese momento vos tenés que decidir el cambio y aplicar la resistencia que le corresponde. Ahora bien, si vos hablas de la resistencia manual, vas a empezar a ocupar una resistencia manual cuando todas aquellas que generan una resistencia, pero que no son de la intensidad que puede ser una manual, ese es el momento. Por ejemplo, el caso que hablábamos recién del valor 2 en la horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, ese valor 2 yo lo coloco a trabajar en la vertical y no responde. O la respuesta que da es ineficiente, entonces no me sirve porque lo estoy trabajando con sobreesfuerzo. Entonces vuelvo. Me retrotraigo porque la exigencia supera a la fuerza del músculo. Entonces tengo que buscar una intermedia entre la no resistencia y la resistencia, que significa la gravedad con todo ese brazo de palanca. Entonces ahí en ese camino intermedio puedo buscar muchas maneras. Y la primera que dijimos era la desventaja, que sería una amplitud interna, ¿sí? O la resistencia final de movimiento que genera una contracción isométrica, porque la resistencia es nada más llevo y sostengo. Empujame, pero y vuelvo. A eso me refiero cuando digo resistencia al final del movimiento. Yo llego, quedo acá y me provoca entonces una isometría.
un trabajo estático, ese momentito pequeño, y vuelvo. ¿Sí? O bien puedo hacer solo interna más resistencia. Ahí ya voy un poquito más allá. ¿Sí? Fíjense cómo se va dando la progresión. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es cuál de todas esas actividades les genera más exigencia al trabajo muscular. Entonces, ahí ustedes están seguros de cómo manejan la progresión. Ahora bien, esa progresión siempre va a estar relacionada con la lectura que ustedes hagan de la eficacia o la eficiencia con la que el músculo trabaja, que es lo que les decía recién. Si yo llego y yo siento el trabajo cumple, pero con esfuerzo, que es lo que yo quiero, el desafío, la exigencia. Ahora cuando viene y no, esto está muy fácil. Tengo que aumentar el desafío y generarle más resistencia de algún modo. Y tiene que ser la progresión siguiente, que puede tener distintas formas. Vos tenés que elegir. Y esa elección va a ser de acuerdo al tipo de músculo, de acuerdo al tipo de brazo palanca, al peso de brazo palanca, la modalidad de trabajo. O sea, hay muchas cosas que van a hacer al momento que vos tengas más herramientas de análisis que te van a hacer elegir mejor la resistencia a utilizar. ¿Me explico? Entonces no se queden con uno. Sí, sépanse la progresión. O sea, ustedes no se pueden equivocar y decir, a este valor, por ejemplo, que decíamos, valor 2, que solo me cumple el arco completo, que apenas hace 5 veces, y yo no lo voy a poner en contra de la gravedad con resistencia, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que saber más o menos cómo se da la progresión. Ahora bien, dentro de esa progresión yo puedo decir esta puede ser un poquito más, esta un poquito menos, que es lo que hablábamos recién. Yo puedo pedirle solo al final, ya le estoy sometiendo a una exigencia que es estática más un poquito de fuerza. ¿Sí? Y vuelvo. O bien, cuando empieza a entrar al arco interno, le aplico ya resistencia y le pido que llegue hasta el final, en contra de mi resistencia. Y al final le sostengo. Fíjense cómo solito se va ampliando la exigencia. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de familiarizarse es con la progresión. Cuándo es más y cuándo ese más es suficientemente coherente con la fuerza que está teniendo en ese momento el músculo. No sé si te quedó más o menos claro. Vos tenés que ir relacionando la respuesta al músculo con una resistencia que le exija un poquito más. Esa sería más o menos la fórmula. Por eso es que es importante el dato inicial. El dato inicial más el contexto. Entonces allí vos podés ir ya resolviendo. Por ejemplo, este valor 2, si fuera un peroneo, si fuera un tibial, si fuera músculo, qué sé yo, extensor de muñeca, demás, y yo quizá me salteo esa etapa y la paso directamente a trabajar contra la gravedad, porque el brazo de resistencia que trabaja no es significativo. Yo sé que va a poder trabajar, porque no hay diferencia entre un no funcional de un extensor de muñeca o un tibial anterior con un funcional, me explico, o sea, con el posicionamiento de la horizontal o la vertical. No hay diferencia, porque el brazo de resistencia no es significativo, ni en extensión ni en peso. No así la cabeza, por ejemplo, que es sumamente pesada. Entonces allí sí se evidencia la acción de la gravedad. Entonces ahí sí yo tengo que tener en cuenta. Entonces allí yo, a partir de ese análisis, yo voy decidiendo qué resistencia voy a utilizar. Bien, profe, gracias. No, ¿por qué?
Pero eso lo vamos a ir viendo y no se queden, pregunten, prueben, comprueben entre ustedes. Y yo les invito a que pongan en práctica cuando están trabajando, cuando están estudiando entre ustedes, que se pregunten el qué, el cómo y el por qué. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen como lo hacen? De esa manera ustedes van a ir integrando la teoría, este análisis teórico, en la ejecución de la práctica. ¿De qué manera ustedes aplican la educación para que sea la pertinente, la que sirve? ¿Sí? Bueno, estamos, si no hay alguna otra consulta, nos vemos el miércoles, entonces. Así que preparen nomás su lista de preguntas para el miércoles. Dale, profe. Bueno, Perfecto, profe. nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Que tenga buen día, profe. Igualmente, que pasen lindo.